Shalom Alejem, que tengas paz. Bienvenido al canal Mensajero del Pacto. Si es tu primera vez con nosotros, queremos recibirte con la mejor disposición y esperamos que tu tiempo con nosotros rinda muchos frutos de bendición para ti y para tus seres amados. Nos dedicamos al estudio de la Torá, de las Sagradas Escrituras en su contexto histórico existencial. Y por esa razón declaramos que somos auspiciados por la voz de la Torá. Si estás buscando el manual de operaciones para tu vida, expedido por tu Creador, has llegado al lugar apropiado. Bienvenido y espero y confío en que hagas de este lugar tu centro de nutrición espiritual. Mi nombre es Ángel Morales, pero me puedes llamar como lo hace mi padre, Eliyahu. Así que vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando acerca del engaño. Cuando los discípulos le preguntan a su maestro, al Melech HaMashiach, a Yeshua, dinos, queremos saber cuándo van a acontecer las cosas en cuanto a tu retorno y en cuanto al fin de la era presente. En el último video que lanzamos, verdaderamente estaba experimentando con un programa para poder hacer visible las diferentes escrituras en muchas diferentes versiones para brindarles a ustedes un contenido que verdaderamente le dé valor al tiempo. Porque si ustedes van a dedicar tiempo, y el tiempo es oro, el tiempo es algo que no retorna, pues me gustaría hacer todo el esfuerzo para que cuando ustedes terminen de ver un video, ustedes estén en una posición mejor que cuando comenzaron a ver el video. Y entonces en las enseñanzas, en las advertencias, él hizo énfasis en mirad que nadie os engañe. Y el tema principal tiene que ver con el engaño. Tiene que ver con las diferentes formas de engaño, porque sus enseñanzas también reflejaban la importancia de que estemos alerta. Por eso la expresión dice, mirad que nadie os engañe. Mirad, en otras palabras, discierne, analiza, piensa lo que tienes enfrente, la decisión que has de tomar, estúdiala, busca opiniones, reconoce al Eterno como el guía para tu vida. Y entonces, en este video quería presentarle tres ejemplos de engaño que la Escritura nos muestra para nuestra ayuda, porque verdaderamente cuando estudiamos la Escritura y cuando estudiamos los personajes de la Escritura, la única razón que esos escritos nos han llegado y se preservan y se mantienen es para que nosotros podamos aprender de cada una de esas vidas, porque cada uno de esos personajes manifiesta ciertas actitudes, manifiesta ciertas formas de comportarse, de expresarse en relación a la voluntad de nuestro Creador, en relación a la voluntad de aquel que nos creó y que nos ha puesto delante la posibilidad de verdaderamente restaurar esa estatura que se perdió al comienzo de nuestra existencia. Y ese es el primer ejemplo que quiero usar. El primer ejemplo que quiero usar aconteció en el capítulo 3 del libro de Bereshit, del libro de los comienzos, de los principios. Y ahí, en ese capítulo, vemos que comenzando en el verso 1, donde habla de lo astuta que era la serpiente, más que todos los animales del campo. Y entonces usa una estrategia que también la trató de usar con Yeshua HaMashiach cuando él fue llevado al desierto
para ser tentado por Hasatán. So, vamos a ver las similitudes que hay en esas dos tentaciones, donde lo que se trataba de hacer era provocar una caída por medio del engaño. Pues él le dice a la mujer, con que os ha dicho Dios, no comáis de todo árbol del huerto. Está citando lo que el Eterno le había dicho, pero está cambiando. Con que dijo Dios que no coman de ningún árbol. No tiene lógica. Y ahí ella empieza a tratar de defenderse en cuanto a esa transversión de la verdad. Porque ayer en el último video hablamos de la definición de engaño, que es como deliberadamente encubrimos la verdad, cuando corrompemos la verdad, medias verdades, como muchas personas dicen, para lograr nuestra meta, para alcanzar lo que verdaderamente la intención del corazón. Por eso la Escritura dice, no juzgue antes de tiempo hasta que Él revele la intención del corazón, porque la intención del corazón es secreto para todos, excepto para Él. Así que yo conozco por qué yo hago las cosas, yo conozco por qué yo estoy aquí, por qué tengo el anhelo de invertir mi tiempo para personas que no conozco, pero que las amo porque llevan la imagen y la semejanza del que me creó. Y yo estoy tan y tan agradecido de ser un ser humano, de que no me hizo como un mosquito o como una rana, que no me hizo como un mango, como una naranja, sino que le plació poner en mí su imagen y su semejanza. Y aunque la mayor parte de mi vida he sido un rebelde, pero he podido apreciar el amor de ser un ser humano, experimentar el amor de la madre, del padre, de la esposa, de los hijos, de los nietos, de los amigos queridos. Son cosas que verdaderamente a veces no tenemos palabras para expresarlas, pero aquí estoy compartiendo contigo, dedicándote mi vida a ti. Estoy invirtiendo mi tiempo y pidiéndole al Eterno que de alguna forma, aunque sea de la forma más mínima, que algo bueno tú puedas recibir en este canal, que algo que te ayude a mejorar tu vida, que algo que te ayude a alcanzar ese propósito. El desafío con la mujer fue transversar la palabra, y es algo que hoy en día está rampante. Hoy en día el usar la palabra fuera de contexto, el usar la misma palabra para crear falsas doctrinas, dependiendo de la ignorancia de los que están escuchando, y usando mucho la emoción, usando mucho. Por eso es que hay conciertos y hay servicios religiosos que parecen la misma cosa, el ruido, el brinco. En los años que le dediqué a los servicios religiosos, que no me cambiaron, que no, verdaderamente llegué a un momento en que le di la espalda a las cosas del Eterno, porque no veía ningún valor. Lo que me estaban enseñando eran mandamientos de hombre, eran doctrinas de hombre que no transforman la esencia de nuestra naturaleza. Lo único que nos transforma a nosotros es adoptar una naturaleza que descendió del cielo, una naturaleza que ya no se rige por las reglas de este mundo, porque este mundo fue entregado por esa acción del engaño, le fue entregado el dominio a uno que verdaderamente la intención es destruirnos, es borrar la imagen y la semejanza que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos del que nos creó. Y entonces la consecuencia de ese engaño fue, y cuando estudiamos esa porción a profundidad, podemos ver que ella le añade, dice, no, porque él dice que ella dice, no podemos comer ni tocar el árbol del conocimiento, pero la Escritura no hablaba nada de tocar. Cuando le añadimos a la palabra, verdaderamente a veces terminamos quitándole. Porque la Escritura nos da ejemplos de esos comportamientos de personas que al principio se presentan como los más nobles, como los más dadivosos. Por eso la palabra en Proverbios nos hace advertencias acerca de poner cuchillo en nuestra garganta, porque a veces quieren satisfacer el apetito
el apetito para después pasarnos una factura, la cual verdaderamente nos hace quedar endeudados y venimos a ser esclavos de aquellas personas a quienes le debemos. Así que ese engaño tuvo una consecuencia verdaderamente que no le podemos poner, porque verdaderamente fueron lanzados, fueron arrojados del paraíso. Y el Eterno dice que estableció unos querubines con una espada para proteger el camino al árbol de la vida. Y entonces tenemos que entender que si la Torá significa la instrucción, la enseñanza, la guía, si la Torá es el manual de operaciones para nuestra vida, cada letra, cada jota, cada tilde, cada relato tiene algo escondido, tiene algo codificado, especialmente para nuestra necesidad, para tu necesidad, para mi necesidad. Y entonces vemos que luego, en el transcurso de la revelación de las Escrituras, podemos entonces ver, por ejemplo, en el libro de Hebreos, donde dice que teniendo ya acceso al lugar santísimo por el nuevo camino, recuérdense en que la Torá estaba en el arca del testimonio, cubierta con el propiciatorio, donde entonces se derramaba la sangre, porque la sangre representa la vida está en la sangre, y allí estaban los querubines. Eso nos está tratando de mostrar, nos está tratando de enseñar cuando estudiamos la Escritura en su contexto. Porque si estudiamos la Escritura en un contexto filosófico, si estudiamos la Escritura en un contexto de la filosofía griega, vamos a torcer la Escritura, vamos a terminar haciendo hombres dioses, porque eso es lo que está detrás del pensamiento griego, de que ellos son los dioses, que nosotros creamos los dioses. Por eso había una competencia de dioses enorme, pero verdaderamente estamos aquí para estudiar acerca del engaño. El próximo engaño que quería compartir con ustedes está en este mismo capítulo de Génesis. Y ese engaño tiene que ver verdaderamente con la vida de Jacob. Tiene que ver cuando Rebeca está embarazada con Esaú y con Jacob. Ella era estéril. Y vemos cómo la mayor parte de las mujeres con las cuales el Eterno tenía un propósito, ellas tenían un destino que tenía implicaciones para la humanidad entera, para mí, para usted. Mujeres como Raquel, mujeres como Lea, mujeres que verdaderamente Elizabeth, mujeres que eran estéril, pero el Eterno abrió su matriz porque Él cumple lo que dice la palabra, que en aquellos que confían en Él no habrá una matriz estéril. Él la va a hacer producir, porque esa es su intención. Y así Rebeca, entonces después que Isaac ora por ella, pues entonces Yitzhak, que en hebreo, ella queda embarazada, pero hay una lucha en su vientre. Y por eso ella va a consultar al Eterno qué está pasando. Y ahí el Eterno le revela que en su vientre hay dos naciones. Mire cómo el Eterno nos ve a nosotros como naciones, como cabeza de pueblos. La Escritura dice que hemos de ser constituidos reyes y sacerdotes. Y esos son temas que verdaderamente usted los lee en 3 segundos. Pero son temas que hay que estudiarlos a profundidad. Tenemos que estudiarlos para empezar a darle valor a nuestra existencia cuando la alineamos con el propósito del Creador. Si no, nuestra existencia va a estar limitada a una profesión, a una carrera, a un trabajo, a una casa, a un auto, y llegará al final un día y entonces allí, como dice Yeshua, será el crujir, el llorar, como le pasó a Esaú en el próximo engaño que vamos a estar estudiando y viendo. Pero ella va y consulta, y el Eterno pues le contesta la inquietud que ella tiene acerca de esas dos criaturas. Y entonces vemos que cuando ellos nacen, Esaú era un hombre del campo, Jacob era de la tienda.
Y estas cosas son tan maravillosas. Si usted se va al libro de Hebreo, cuando está hablando de los hombres de la fe y habla de Abraham Avinu, dice que Abraham habitó con Isaac y con Jacob en tiendas. Pero en la interpretación de la escritura desde el punto de vista de la mente hebrea, la tienda siempre representa la casa de estudio, donde nos sentamos y nos congregamos para escudriñar la escritura, porque en la escritura está la vida para nosotros. En la escritura están escondidos los secretos que van mucho más allá de esta existencia física y de esta existencia limitada. Esto es como la tierra de Misraín, como la tierra de Egipto, una tierra angosta, una casa de servidumbre. Pero nosotros, cuando estudiamos la escritura, empezamos ya a perderle el miedo a la muerte, empezamos a perder el miedo a las cosas que el mundo trata, con las que trata de crear en nuestras vidas pánico. Mire lo que está aconteciendo hoy en día. Las guerras, las adicciones, la corrupción, no solamente en el gobierno. Usted mira a diestra y a siniestra y verdaderamente se cumple lo que dice Yeshua. Pero tenemos que seguir hacia adelante y para esto es este canal. Este canal es para que tú tengas dentro de esa vida que llevas, dentro de ese ajetreo diario, que tú puedas llegar a este canal y puedas recibir una palabra. No tienes ni que buscar la escritura, no tienes ni que ayudar con ninguna contribución. Aquí no estamos rogando por ayuda, aunque si hay ayuda, la recibimos. ¿Por qué? Porque las recibimos con un principio del cielo. Por eso Pablo dice, cuando ustedes contribuyeron con el dar y recibir, porque Pablo entiende el principio del cielo, del dar, para recibir mucho más de lo que se da cuando se da apropiadamente. Pero entonces yo quiero ahora que nosotros pensemos que mirando estos acontecimientos acerca del engaño, nosotros podamos entonces tener las armas para defendernos, porque son armas espirituales. Porque la palabra, la escritura siempre habla de ella como una coraza, es como una vestidura. Es la vestidura de la salvación que te protege de todo tipo de ataque. Por eso cuando estudiamos la voluntad del Creador y hablamos, nos limitamos a hablar su palabra, la palabra de Él destruye todo argumento humano. Ahora, si comenzamos a mezclarla con nuestra opinión y le añadimos por aquí y le quitamos por allá un poquitico, pues entonces ya no es tan efectiva porque no es orgánica, no es natural. Dice que Esaú venía del campo cansado, con hambre, y Jacob ya estaba como que analizando cuáles eran sus debilidades y preparaba unos guisos. Y cuando Esaú llegaba muerto de hambre, llega un momento en que Esaú le dijo, pero ¿para qué quiero la primogenitura si yo me voy a morir? Esa es la forma de pensar de muchas personas. Comamos y bebamos que mañana moriremos. La vida es corta. No tienen un sentido de la eternidad, porque esa es la oferta que la Escritura nos hace. Es que alcancemos por medio de la obediencia, por medio del sometimiento a la voluntad del Eterno que está expresada en la Torá, no en los mandamientos de los hombres, no en las cosas que se le añadieron para tratar de encaminarnos cuando nos desviábamos, porque el mismo Rav Shaul le dice a los de Gálatas, que es el libro que más se tuerce, es el libro que más se manipula en el cristianismo, el libro de Gálatas, porque las personas no tienen ni idea de lo que Pablo está hablando, pero sacan los textos fuera de contexto para justificar un estilo de vida, para justificar unas acciones y alcanzar una agenda que ya está preconcebida en su mente y en su corazón. Pero Rav Shaul dice, ¿para qué sirve la ley? ¿Pero de qué ley él está hablando?
tenemos que entender de qué ley está hablando, porque para muchas personas cuando oyen la palabra ley, rápido la relacionan la ley de Moisés, la ley que Dios le dio, la ley que lo que trae es maldición, la ley que es la letra que mata y la gracia es la que verdaderamente no hay que hacer nada. Mira, a esa mujer la cogieron en el acto y el Señor le dijo, vete y no peques más. Y entonces la ignorancia verdaderamente. Miremos a nuestro alrededor para ver si estas filosofías religiosas han mejorado la civilización, han mejorado el estilo de vida del ser humano. No. Y entonces Esaú menospreció la primogenitura. No le dio valor a la primogenitura. Es como darle la espalda a la revelación, a la palabra. Y decir, eso no es para mí, yo no tengo tiempo para eso. Y lamentablemente no quiero hablar, quiero mantenerme de una forma positiva, pero a veces la forma más positiva es señalando puntos que no son tan positivos. Entonces Esaú vendió su primogenitura, los derechos, por un plato de lentejas en un momento donde él pensaba que si no comía moría. Y después viene entonces, dice en ese mismo libro de Génesis, en el capítulo 27 de Génesis, en el verso 1 dice que Isaac ya estaba en una edad avanzada y estaba ciego. Tenemos que entender que cuando estamos ciegos, la gente abusa de nosotros. Y cuando estamos ciegos de una forma espiritual, como decía Yeshua, son ciegos, guías de ciego. Por eso ambos caen en la cuneta, ambos caen en los huecos, se desvían, chocan con árboles. ¿Por qué? Porque espiritualmente están ciegos. Y Jacob, guiado por su madre Rebeca, porque ya Rebeca tenía la revelación de los dos seres que tenía, y el comportamiento de Esaú lo que traía era angustia a su alma, mientras que Jacob se mantenía estudiando con su padre y con su abuelo, porque lo dice el libro de los Hebreos. Y entonces tenemos que entender por qué el campo siempre significa en la Escritura no tener Torá, no tener nada que ver con el temor del Eterno. Por eso cuando usted estudia las leyes acerca de un hombre que toma a una mujer a la fuerza, una mujer, si es en la ciudad, ambos mueren. Ambos son apedreados. Pero si es en el campo, ¿por qué? Porque en el campo dice que ella grita y nadie la oye porque está hablando de un lugar donde no hay Torá. Es como la sombra del valle de muerte. Son lugares donde no rige, no domina, no hay enseñanza, no hay instrucción de parte del Eterno. Lo que hay es secularismo. Lo que hay es una vida desenfrenada, guiada por deseos, guiada por emociones, guiada por todas esas cosas que forman parte de nosotros, pero si nosotros las sabemos poner y usar apropiadamente, entonces entendemos que el odio es un sentimiento bueno si yo odio todo lo que me quiere apartar de la voluntad del Eterno. Entonces el odio tiene un valor inmenso para mí. Si aborrezco el vicio, si aborrezco la prostitución, si aborrezco las cosas que me van a destruir, el alcoholismo, pues entonces me dotó con el odio para protegerme. Pero si empiezo a usar el amor para amar a aquello que me destruye, aquello que trae sufrimiento y dolor a mi familia, a mis seres queridos, estoy usándolo de una forma incorrecta. Entonces Rebeca tuvo que disfrazar a Jacob para engañar a Isaac. Y entonces con la piel de un cabrito lo hizo lo más cercano posible, le puso las ropas de Esaú. Y cuando usted estudia en el judaísmo, en el judaísmo se enseña que esa vestidura que Esaú tenía era la vestidura de allá del huerto del Edén. Pero yo no quiero entrar en esos temas porque la mayor parte de ustedes no tienen acceso
porque es una cantidad de libros en el judaísmo, el Talmud y todo, el Midrash y una cantidad de libros que contribuyen y aportan, pero tenemos que tomarlas con cuidado, porque el mismo Rav Shaul dice que nos cuidemos de las fábulas, porque son fábulas y a veces tenemos en el mismo Talmud que uno tiene una opinión y hay otros que tienen otra opinión y hay otros que tienen otra opinión, pero nuestro interés no es la opinión de otros, nuestro interés es la verdad. Es conocer la verdad para ser libre. Es que la verdad, que el Espíritu de verdad nos guíe a ese estado de conciencia donde verdaderamente somos verdaderamente parte de algo que es mucho más grande que nosotros. Y así, por el engaño, Jacob tuvo que salir huyendo de su hermano, porque tenía temor de que su hermano, pues Rebeca había escuchado las intenciones de Esaú para cuando muriera y algún día vamos a estudiar quién es Esaú en esta era presente y cuál es la enemistad de Esaú con Israel, con Jacob, con su hermano, porque eso sigue hasta hoy. El Eterno lo dijo, son dos naciones que están divididas. Y cuando viene Esaú, Isaac le dice, yo lo puse por siervo de todos sus hermanos, por jefe de todos sus hermanos. Dice que Esaú empezó a llorar sin consolarse. La Escritura habla de Esaú, lo usa como ejemplo, que es como en la aviación. Cuando ese piloto comienza a hacer el plan de vuelo, en esa ruta hay un punto donde se conoce como el punto de no retorno, porque después que pasamos ese punto ya no tenemos suficiente combustible para regresar al lugar del cual salimos. Antes de llegar al punto de no retorno, todavía el piloto, como capitán en comando, tiene la disposición, si el tiempo verdaderamente comienza a deteriorarse de una forma, si los reportes del tiempo dicen que hay unas nevadas, que hay una condición que no es muy aceptable, entonces él puede regresar al mismo lugar de donde salió. Pero después que pasa el punto de retorno, y eso pasó con Esaú, y eso pasa con muchas personas. Por eso cuando el Eterno le hace la promesa a Abraham Avinu acerca de la tierra que le iba a entregar como heredad a la descendencia de él, porque Abraham Avinu fue la única persona que trabajó durante toda su vida para entonces que el beneficio lo recibieran 2 o 3 generaciones después de él. Él caminó por la tierra de Canaán y no tenía, dice la Escritura, un pedacito donde posar un pie. Compró la cueva de Macpela para enterrar allí a Sara, su esposa, y vemos como los patriarcas también fueron enterrados allí, no todos, pero podemos ver que cuando le hace la promesa le dice, porque todavía no ha llegado al colmo. En otras palabras, los que están habitando en la tierra de Canaán todavía no han pasado del punto de no retorno. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque el engaño puede ser tan y tan agravante en nuestra vida que ya nosotros pasemos ese punto donde dice que Esaú lloró y trató y ya no había remedio, ya no había verdaderamente, ya no podía volver a tomar parte de la primogenitura que le vendió a su hermano. Y entonces Jacob tiene que salir huyendo. Y quiero que entiendan algo, es una de las enseñanzas que todos estos acontecimientos encierran, que todo lo que nosotros hacemos, tarde o temprano, nos va a llegar una medida que es mucho más grande de aquel error que cometimos. Siempre nos agarramos de la misericordia cuando nuestro arrepentimiento es genuino. Por eso el Eterno dice que misericordia antes que sacrificio, pero es cuando el arrepentimiento es genuino y hay unas características que determinan cuando el arrepentimiento es verdaderamente genuino, porque no podemos arrepentirnos cada 3 semanas y continuar haciendo lo mismo. Entonces no, yo no puedo ir y confesarme y volver otra vez, estoy limpiecito.
me absolvieron. No, así que tenemos que tener cuidado porque ahora Jacob sale para la tierra de donde vino su madre y se encuentra con Raquel en el pozo. Y se quedó, eso, si hay amor a primera vista, ese es el amor a primera vista más grande de la historia de la humanidad. Porque él estaba dispuesto a trabajar por Raquel 7 años. 7 años trabajando como un esclavo, como dicen por ahí, para poder estar con su amada, para poder estar con la mujer que verdaderamente les robó el corazón. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Lo engañaron, lo engañaron. Cuando se levanta, porque estaba un poquito ebrio durante la boda, y entonces en las bodas judías usted tiene que entender cómo se desarrolla una boda desde el punto de vista hebreo. Y lamentablemente tuvo que trabajar 7 años más para Raquel. Empezó entonces a recibir la retribución del engaño, aunque fue Rebeca la que le dijo que venga la maldición sobre mí, porque Rebeca lo estaba haciendo porque tenía conocimiento de la revelación que el Eterno le dio acerca de aquellos seres, además de que tenía la evidencia del comportamiento de Saúl y el de Jacob, porque las madres tienen una percepción natural, tienen un radar que es mejor que el de los murciélagos. Las madres saben, y yo lo sé porque mi madre era así. Mi madre verdaderamente de bendita memoria. Y muchas personas a veces no piensan. Yo recuerdo cuando el Eterno le dijo a David, cuando tú regreses con tus padres, y ese verso siempre está ahí latente en mí, cuando él le dijo, cuando tú regreses con tus padres, son promesas del Eterno, porque para nosotros, como nadie ha regresado, como todo el que se muere, nadie... Entonces yo me pregunto, parece que es tan bueno que nadie quiere regresar. El único que murió y levantó, que es el primogénito de los muertos, es Yeshua HaMashiach. Y hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Y te digo, este es el lugar. Si quieres aprender lo que dice la Torah, lo que dice la Escritura, aquí no hay tradición, no hay religión, porque son las bases fuertes del judaísmo, es la tradición, todo es tradición. En el cristianismo todo es religión, pero verdaderamente es la palabra, es la verdad, es la relación que nosotros tengamos con nuestro Creador, una relación pura, una relación íntima, ¿entiendes? Porque solamente nosotros no sentimos vergüenza de estar desnudos cuando estamos con la persona que amamos, a menos que las personas estén ebrias y no sepan lo que están haciendo, pero o que ya tengan la conciencia hecha tan cauterizada que no tienen ninguna percepción de lo bueno y lo malo. Pero ahora Jacob comienza a experimentar lo que el engaño es. Ahora él fue engañado. Y no solamente fue engañado en esa ocasión, después de muchos años, cuando José tiene los sueños. Y José tiene unos sueños de parte del Eterno. Y José, siendo joven, siendo un poquito ignorante, y Jacob contribuyó con la vestidura de muchos colores que le daba. Eso va creando un ambiente de celo, de discordia. Por eso que tenemos que ser sabios. Cuando somos padres, cuando tenemos hijos, cuando tenemos nietos, no podemos que se vea de una forma evidente cuál es nuestro preferido, porque la gente siempre habla del preferido como que es algo bueno, y el preferido es la semilla para la discordia, para la envidia, para el odio, para las enemistades, para la destrucción de familia. No, ese es mi preferido, ese es el que yo más. No, nosotros como padres tenemos que manifestar. Yo a veces uno de mis hijos o me va a hablar mal de ellos, no, allá tú con ella, allá tú con él. A mí no me venga con eso porque todos ustedes son mis hijos y a todos los amo. ¿Por qué? Para mantener un nivel de neutralidad, pero un nivel de amor constante para todos. Y entonces, cuando Josué tiene sus sueños, y yo no sé si usted tenga sueños,
¿Entiendes? Yo tengo muchos sueños todavía, yo tengo muchas cosas que las guardo como María guardaba cosas en el corazón, que las guardo en mi corazón y siempre le pregunto al Eterno. Y el problema que José vino, Joseph, y le dijo el sueño a sus amigos. Y yo no sé si a ustedes le habrá pasado, porque a mí sí me ha pasado, que trato de compartir qué es lo que está en mi corazón, qué es lo que quiero hacer, y no tiene sentido, porque las personas van a decir, pero si por aquí puedes hacer más dinero. Y recuerden que Yeshua dijo que la palabra, cuando está hablando de la parábola del sembrador, dice que la semilla que cayó en espinos, ¿qué pasó? Dice que el afán de la vida y el engaño de las riquezas la hace infructuosa, no deja que tenga fruto. Porque es que el trabajo no me deja estudiar la escritura, porque es que tengo mi tiempo tan hipotecado. ¿Por qué? Porque necesito ese auto nuevo, necesito mi casa que sea la casa mejor de toda la familia, no porque necesito esta carrera y esta posición que es la mejor que paga, tiene unos beneficios, unos planes de salud, y cuando venimos a ver el engaño de la riqueza nos quita cosas que el valor no se puede medir. Y José, ¿sabe lo que hicieron los hermanos cuando José le habló de los sueños? De los 11 manojos que se doblaban. Lo que hace la gente. Dígale usted lo que usted quiere hacer por el Señor para que vea cómo la gente se ríe de usted. ¿Entiende? No, porque no tiene sentido. Por eso Yeshua dijo que en el reino de los cielos el siervo es el más grande, el que sirve, porque son reglas y leyes diferentes. Y entonces a Jacob le traen también la túnica de José llena de sangre de un cabrito, de la misma forma que engañaron a Esaú. Ahora lo están engañando a él. Rasgó sus vestidos y estuvo años y años en dolor, en lamento, en luto. No recibía revelación porque estaba tan y tan triste que no era un recipiente para recibir la revelación. No había visión, no había voz del Eterno. Y si no hay visión, no perecemos. Si no hay revelación, verdaderamente estamos dando vuelta en el desierto. Estamos caminando sin saber para dónde vamos y a dónde vamos a llegar. Así que quería compartir estos ejemplos acerca del engaño, porque nos dejan ver verdaderamente que cuando Yeshua dice, mirad que no seáis engañados, aunque la mayor parte de los textos que Yeshua menciona tienen que ver con falsos profetas, tienen que ver con prodigios, con milagros, tienen que ver con todo tipo de actividad religiosa, porque estamos hablando de conceptos que tienen que ver con lo sagrado. Y yo y usted también puede ver en los medios noticiosos la cantidad de dinero que hacen las farmacéuticas, la cantidad de dinero que hacen las compañías que se dedican a los armamentos de guerra. Pero yo pienso que la que más dinero hace es esa que tiene que ver con la religión, esa que vende sueños, esa que hace promesas que no puede cumplir, esa que trata de impartir verdaderamente algo para hacer sentir bien a la gente, pero verdaderamente pasa como dijo Yeshua a los fariseos: ustedes cruzan el mar para ser discípulos, adeptos, y los hacen 2 veces más hijos del diablo, porque lo que ponen son cargas. Entonces una persona llega porque necesita, su vida está verdaderamente, no tiene idea, y entonces como que se inspira, tal vez el Señor, yo creo que buscando de Dios, retornando a la casa de mi padre, y cuando llega lo que recibe es mucho más de carga de la que trajo cuando estaba tratando de buscar un consuelo y una solución. Así que mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, espero que algún día podamos conocernos, porque la eternidad tiene tiempo que ni botándolo se acaba. Así que voy a continuar con este tema. Quería
lanzar este video acerca de estos ejemplos del engaño, porque ahí el engaño se manifiesta de muchas diferentes formas, pero quería hacer este video rápido porque me sentí mal con el último video, porque estaba tratando de usar un programa y estoy aprendiendo para poder alcanzar lo que está en mi corazón. Tengo que aprender, porque no tengo a nadie que tenga la capacidad para ayudarme. Tengo que aprender a usar todos los diferentes programas. Tengo que aprender a adquirir poco a poco las cosas que necesito. Pero por la gracia del Eterno estamos aquí y estamos logrando ya nuestro propósito, porque verdaderamente cuando uno desea algo, uno tiene que poner todo el esfuerzo. Y si tú lo que quieres es una relación íntima, si tú lo que quieres conocer qué es lo que dice la Escritura, porque si fue escrita en un periodo de tiempo de 1500 años por una cantidad de autores de todo tipo de condición económica, de todo estatus político, pero ahí dentro de toda esa colección de libros hay una firma que no se puede negar, que es la inspiración del Eterno para hacernos llegar un mensaje codificado cuando tenemos hambre y cuando verdaderamente lo que queremos es ser de bendición. Así que shalom, que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Eterno alce su rostro hacia ti y ponga en ti la paz y será hasta la próxima. Si eres tan amable y quieres darle al like, te lo agradezco porque es la única forma en que YouTube promueve y si promueves el canal, si te suscribes, no te cuesta nada hundirle a la suscripción, pero así va subiendo entonces la promoción del mensaje de este canal, porque yo dependo de él para todo. Yo dependo de él para todo. Yo no estoy haciendo esto para tener una entrada económica, porque mi herencia está reservada arriba en el cielo. Mi herencia, como le decía a mi señora los otros días, porque cuando la veo que le dije, tenemos vestido, tenemos techo, tenemos comida, tenemos que estar agradecidos, porque verdaderamente cuando miramos las cosas que están pasando a nuestro alrededor, hay que siempre tener una actitud de gratitud. Por eso Rav Shaul dice, estoy preparado ¿para qué? Para todo. Todo lo puedo en Mashiach. ¿Pero de qué está hablando? Que ya yo he sido entrenado a no tener nada, a pasar hambre y he sido entrenado a tener más de lo que necesito. Pero ¿quién es el que me fortalece? Él, porque no importa que tenga o que no tenga, que esté saciado o que tenga hambre, lo que tengo con Él es lo máximo. Shalom, que el Eterno te bendiga.